del Señor en el día de hoy. Hoy vamos a seguir con las cartas del Apocalipsis y vamos a estar estudiando la carta o el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y una de las razones por la que he querido traer este estudio a la iglesia es porque a través de estos mensajes me gustaría que pudiéramos llegar a la conclusión de pautas o de principios fundamentales o de marcas esenciales que tiene que tener o que debe tener una iglesia sana, una iglesia saludable. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos saludables? Nos sentimos bien, nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, nuestro estómago piensa a lo mejor en carnita o piensa en cosas así que wow. Pero ¿y qué pasa cuando estamos enfermos? Cuando nuestro cuerpo enferma, lo único que quiere es cama, a lo mejor sopa, alguna sopa así, algún caldito ligero. Igual sucede con las iglesias, hermanos. Cuando hay una iglesia saludable, cuando la iglesia es saludable, la iglesia se anima, la iglesia avanza, la iglesia se compromete con las misiones, la iglesia está despertando. A lo mejor no tan rápido como wow, pero va caminando. Y dentro de estos mensajes a las iglesias hay puntos importantes que toda iglesia debe tener para que sea saludable, una iglesia que adore al Señor en espíritu y en verdad. En Efesios, por ejemplo, ¿qué era lo que había descuidado la iglesia de Éfeso? Habían amado el nombre de Dios, habían perseverado en la doctrina, pero habían descuidado lo más importante, el amor al Señor. Era lo más importante, su primer amor. Entonces, una marca, yo me atrevería a decir que la mayor marca de una iglesia saludable es una iglesia que ama a Dios por sobre toda la cosa. Y cuando estoy diciendo iglesia, mi hermano, ¿a qué me refiero? ¿Me estaré refiriendo al local o me estaré refiriendo a nosotros? ¿Cómo un local puede amar algo? No somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Y la marca fundamental de una iglesia sana es una iglesia que ama a Dios, que adora a Dios, que sirve a Dios. Estudiamos Tiatira. Mi hermano Wade predicó sobre ella, una iglesia permisiva. ¿Qué principio pudiéramos sacar de ella? Una iglesia sana también es una iglesia enfocada en la meta, enfocada en la palabra de Dios, no se desvía. Estudiamos Esmirna. Esmirna es una iglesia que estaba ok, el Señor le puso un sello, muy bien, pero estás pasando gran tribulación y vas a pasar aún más. Entonces, ¿cómo es una iglesia saludable? Una iglesia valiente, una iglesia que las presiones de afuera no la quiebran. Iglesia, estamos llamados a amar a Dios, estamos llamados a estar enfocados en la meta, en lo que Dios quiere que estemos enfocados, no en las nubes, y estamos llamados hasta ahorita a ser valientes. Y sí, para ser cristiano, para ser creyente, para ser iglesia de Dios de verdad, real, hay que ser valiente, muy, muy valiente. Hoy vamos a estudiar Pérgamo, a ver qué el Señor quiere decirnos a través de este mensaje. Entonces, versículo 12. Escribe al ángel en la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad, era la capital de Asia del Imperio Romano. Llegó a ser la capital de Asia del Imperio Romano. Es como decir Hermosillo, Sonora. Era una ciudad, una de las terceras, o estaba compitiendo entre tres ciudades en aquel momento por la más culta, la más elevada. Tenía una biblioteca de 200,000 pergaminos. Era un lugar, en aquel momento, tener una biblioteca de 200,000 pergaminos, créame, era algo asombroso. Era algo asombroso. De hecho, el término pergamino viene de ahí, de la ciudad de Pérgamo.
Esa ciudad fue la que desarrolló esa tecnología. ¿Han oído? Hay veces que a los médicos le llaman galeno. ¿Han oído esa palabra? Galeno fue un médico, el segundo médico más famoso, y estudió ahí. Estudió la carrera de medicina en ese lugar, en Pérgamo. Entonces era un lugar para ese momento muy avanzado, muy filosófico. Era un lugar donde, ahí se ve, pero aquí un poco más claramente, tenía un altar grandísimo a Zeus, grandísimo. Tenía también una estatua donde se adoraba a Esculapio, que era el dios de la medicina en ese momento, también, que era un hombre representado con un bastón, un báculo y una serpiente enroscada. Tenía el teatro más grande de aquel momento, 10,000 personas. 10,000 personas. Estaría muy padre que el grupo Alabanza pudiera tocar ahí en ese lugar. Ahí para... Mis hermanos, era una ciudad súper avanzada. Y la iglesia de ahí, lo curioso es que ahí se fundó una iglesia. No se sabe quién la fundó, no se sabe cómo llegó, no se sabe por medio de quién. En el libro de Hechos no lo registra, en ningún lado de la Biblia lo registra, solamente aquí en Apocalipsis, pero había una iglesia. Había una iglesia que era del Señor. Entonces Jesús le dice: escribe al ángel o al mensajero de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cuando en la palabra de Dios, y más en el Nuevo Testamento, aparece esto de la espada aguda, siempre o casi siempre se está refiriendo a la palabra de Dios. En Apocalipsis 1, cuando Juan tiene la visión, este hombre, esta persona que era Jesús, se le representa con una espada que le salía de la boca. Y esa espada era la palabra de Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 17, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El autor de Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Una espada de 2 filos era, en aquel momento del ejército romano, era muy difícil que tú pudieras librarla si te apuñalaban con una espada de ese tipo, porque tenía doble filo. Penetra, dice que la palabra de Dios penetra hasta la división del alma, te puede discernir todo lo que tú tienes dentro. Es como si te hiciera un rayo X. Y del Espíritu, es poderosa para discernir los pensamientos del hombre, y no solo los pensamientos del hombre, sino la intención del hombre. Wow, imagínate algo tan poderoso que puede discernir lo que tú piensas, y también no solo lo que piensas, sino tu motivación. La palabra de Dios, decía un pastor, que te encuentra donde tú estás y te da luz en todo tu cuerpo, en todo tu cuerpo. Es como un doctor. Te da el diagnóstico y te dice cómo solucionar el problema. Si hay un libro que sea universal, si hay un libro que diga el problema universal más básico que tienen todos los hombres, esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra del Señor. Pero no solo menciona los problemas y nos discierne, sino que también, mi hermano, da la solución. Usted sabe quién tiene vamos a decir, un 1% de esa intuición. ¿Sabe quién? El cónyuge que está a su lado. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy al lado de mí y yo la miro, me dice: ya sé lo que estás pensando, y eso no es así, por eso y por eso. Yo ni he mirado, yo no he dicho nada. Sí, por ahí hubieron algunas risitas nerviosas. Es así, hermano. A medida que vamos caminando, nos vamos conociendo, y ya nada más con respirar se van dando cuenta si estamos bien, si estamos mal, si estamos alegres, si estamos tristes. Pero la palabra de Dios, imagínense que tiene ese poder, pero a un 100%. No te puedes esconder de ella, no te puedes escapar de ella. Eso hace la palabra del Señor. Eso hace la Biblia. Sigue diciendo Jesús: yo sé dónde moras, yo sé dónde habitas, donde está el trono de Satanás. En este lugar, hermano, hay muchos comentaristas que han
dicho muchas cosas sobre esto. Pero ¿qué es lo importante? Hay algunos que han dicho sobre que como estaba este santuario o este lugar donde se adoraba a Zeus, eso significaba que era el trono de Satanás. Hay otros que han dicho que era donde se adoraba al dios de la medicina. Hay otros que dicen que eso quiere decir que se adoraba mucho al César en ese momento, porque si en Esmirna se adoraba una vez al año, en este lugar casi que se tenía que adorar semanalmente o mensualmente. Hay otros que dicen que es toda esa combinación de cosas. El punto está que Satanás, ¿qué significa el nombre Satanás? Adversario, opositor, el que se opone a todo el plan de Dios. Y este ángel rebelde, este espíritu maligno estaba en este lugar y estaba de tal manera que se estaba oponiendo contra la iglesia de Dios. Pero no solo eso, Satanás opera a través de los hombres. Satanás, una forma de operar es a través de los hombres. Y es por eso que en este lugar no solamente había una fuerte presencia demoníaca, por decirlo de algún tipo, por ponerle algún nombre, sino que también había gran oposición de los hombres. De tal manera que hay una persona que se llamó Antipas. Hay algunos teólogos que dicen que no, que eso se refiere a todos los cristianos que anteponen todas las cosas por amor a Cristo, aún su propia vida. Voy a ir más despacio. Jonah y Don, voy a ir more slowly, don't worry. Pero lo más natural es pensar que fue un hombre que sufrió martirio por el evangelio. Un hombre que, según hay una mitología, fue torturado dentro de un becerro de bronce que hicieron y le ponían candela por debajo para cocinar a la persona que estuviera dentro. Es algo cruel, muy cruel. Es por eso que Jesús dice: no negaste mi fe, no negaste mi nombre, fuiste fiel, fuiste valiente, dijiste: yo soy cristiano, aún en los días que torturaron a Antipas, mi testigo fiel, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. La iglesia estaba bien fuerte contra la resistencia, contra la opresión, contra la presión de afuera. Era una iglesia en ese sentido, se lleva un 10 de 10. Esta iglesia no negó su nombre. Esta iglesia valientemente podía declarar: Cristo es Señor. Eso era lo más radical que tú podías decir en ese momento: Cristo es Señor. Y yo creo que estamos volviendo a tiempos donde probablemente también sea radical decirlo en las redes: Cristo es Señor, Él es mi Señor. Esta iglesia no negó la fe, no negó el nombre de Dios, portaba el nombre de Dios valientemente. Pero dice Jesús: tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí los que mantienen la doctrina o la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera mantienen las enseñanzas o las doctrinas de los nicolaitas. Y estos dos versículos, mis hermanos, se parecen mucho a lo que Dios le dijo, o a Jesús le dijo a la iglesia de Tiatira. Es casi que el mismo reclamo, lo que cambia las palabras. En la iglesia de Tiatira hace un énfasis en la manera en cómo se presentan estos falsos maestros. A la iglesia de Tiatira le dice lo mismo, pero le dice: mira, ellos lo que hacen es llegar y empezar a seducir. Pero esa palabra, más que seducir como hoy la entendemos, tiene una connotación más de que engañan, más de que descarrían, pero engañan como si fueran con cantos de sirena. Como: ven, poco a poco. Entonces en Tiatira tiene más la intención de decir:
se acercan de esta manera, entran a la iglesia de esta manera. Pero aquí en Pérgamo la idea es más de descubrir la motivación de estas personas y descubrir la repercusión de esta enseñanza dentro de la iglesia de estas personas. Me llama la atención mucho que la Biblia o Jesús usa la palabra, estas personas mantienen, retienen, se aferran a este tipo de enseñanza, aunque saben que está incorrecta, pero se aferran a esto, porque su motivación tiene que ver con esa enseñanza. No solo la iglesia estaba soportando una presión externa, sino que dentro de la iglesia también había presión, había conflicto. Mi hermano, y eso hasta el día de hoy es así. La presión en la iglesia es externa, pero también hay presión interna. Pero para poder entender un poco más, quiero adentrarme en la historia de Balaam y de Balac un poco. ¿Quiénes eran? ¿Por qué hicieron? ¿Por qué lo dicen aquí en la palabra del Señor? ¿Por qué Jesús lo está citando aquí? ¿Cómo era este hombre? La historia de Balaam la podemos encontrar después, si quiere léela, está muy interesante, en el libro de Números, capítulos del 22 al 24. Te la voy a intentar resumir lo más que pueda, pero es bueno que pudieras leerla luego. Balaam es un personaje curioso, es un personaje complejo, es un personaje lleno de matices, de actitudes buenas, que tú dices, wow, qué clase siervo de Dios es ese Balaam. Y hay otras actitudes muy, muy malas que dices, oh Balaam, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tenías que llegar a Hermosillo y llegaste a Cuba. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? El libro de Josué, a este hombre lo etiquetan como un adivino. Dicen que es un adivino, algo que era en contra de Dios totalmente. En el libro de Segunda de Pedro 2:16, Pedro dice que este hombre era profeta. Y no fue un profeta falso en el sentido de que las revelaciones que tuvo de Dios y lo que él dijo fue por visión de Dios. Este hombre no era israelita. Este hombre, en Números capítulo 22, versículo 18, dice que Jehová era su Dios. Estaba convencido de que Jehová era su Dios, tenía conocimiento de él, de Dios, del Dios verdadero. De cierta manera interactuaba con Dios también, y Dios interactuaba con él, algo bastante extraño. A lo mejor en la mente de nosotros no nos cabe, ¿cómo puede ser que un adivino Dios se le revele? ¿Cómo puede ser esto? Hoy vamos a aprender cositas muy importantes. El rey de Moab se llamaba Balac. El rey de Moab ve a Israel. Imagínense que usted está en su casa lo más cómodo posible y usted vea que al frente de su casa haya una invasión de, no sé, de personas de otro lugar que no conoce, extraña, y que amenacen con llegar a su casa, entrar a su casa y ocupar su casa. O al menos usted tenga ese miedo. ¿Cómo usted se pusiera? Pues este rey, Balac, que era rey de Moab, tiene este mismo problema. Ve al pueblo de Israel que está en el territorio y dice, esta gente es muy grande, esta gente han destruido a otros ejércitos, esta gente destruyeron al ejército de Faraón, destruyeron a los amalecitas y ahora posiblemente me barra a mí también. ¿Qué puedo hacer? Y se le ocurrió llamar a Balaam. Balaam era este adivino que supuestamente tenía poderes y supuestamente al que él bendijera sería bendito y al que él maldijera sería maldito. Las mismas palabras que Dios usó con Abraham. Llama a Balaam y le dice, oye, ven para que me maldigas a este pueblo, porque si tú lo maldices yo voy a poder vencer. Ven para acá. Y Balaam le dice a los que fueron a verlo, le dicen, yo voy a preguntarle a Jehová a ver si él me deja ir.
Y estas personas vinieron con dinero, vinieron con obsequios, vinieron con cosas para Balaam. Se usaba que si tú contratabas a un adivino para que te maldijera a alguien, tenías que darle cosas. De hecho, hasta ahorita en Cuba también se usa en algunas, en hechicería y brujería y cosas así. Que si personas que practican eso, si la vecina me cae mal, pues entonces le pago a un brujero para que le haga un trabajo y salir de ella. Entonces era parecido lo que quería hacer este rey con el profeta. Pero le dice: yo voy a hacer lo que Dios me dice, solamente. Consulta a Jehová, y Jehová le dice: no vayas, porque pueblo bendito es. No vayas con ellos. Y la respuesta que Balaam le da a los emisarios, le dice: ¿saben qué? Dios no quiere que yo vaya. Si fuera por mí, yo soy lo máximo, pero Dios no quiere que yo vaya. Lástima. Regresan esos emisarios, traen otros emisarios más, con más presentes, con más cosas. Ya Balaam sabía que Dios no quería que fuera, pero igual Balaam pregunta y dice: voy a preguntarle a Dios, a lo mejor me deja ir ahora. Y Balaam va, le pregunta, y Dios le dice: ve. No le dice más nada, le dice: ve, solo habla lo que yo te voy a decir. Y cuando Balaam iba por el camino, y esta es una historia muy muy famosa en la palabra de Dios, iba con su burra, dice que el ángel de Jehová se le apareció ¿con qué? En la mano. Con su espada, para hacerle frente a Balaam. Y la burra pasó por un lado, le afectó un pie a Balaam, después se echó, después Dios permitió que la burra hablara milagrosamente. Balaam vio el ángel y el ángel le dijo: tu corazón es perverso delante de mí. Si la burra no se hubiera detenido, te hubiera matado con mi espada. Póngase a pensar, es algo extraño, pero póngase a pensar, mi hermano. ¿Cuál era el plan de Balaam? ¿O cuál es la idea de Balaam? Según el libro de Judas, no Judas Iscariote, sino el Judas que fue apóstol, capítulo 11. Balaam quería lucrar, quería enriquecerse. La única manera que el rey iba a darle dinero a Balaam era que él pudiera maldecir a Israel. Entonces, ¿qué Balaam iba pensando en el camino? Ahora, cuando yo llegue, sí, voy a verlo y voy a poder maldecirlo al pueblo que Dios había dicho que no maldijera. Por eso el ángel se le pone al frente y le dice: te iba a matar. Dice: no, ya yo voy a decir solamente lo que tú me digas. Yo voy a estar en peligro de muerte si no, así que es mejor portarme bien y decir lo que tú quieres. Pero que él supiera que tenía que decir lo que Dios le iba a enviar el mensaje. A lo que había en su corazón que quería hacer, habían dos tramos muy, muy diferentes. Cuando llega al rey, el rey le dice: ven, maldíceme al pueblo. Lo lleva a un lugar, hacen un sacrificio, levantan 7 altares, busca Balaam a Dios, y esta es la primera respuesta que Dios le da a Balaam para hablar. Desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Ese era el plan del rey y era el plan de Balaam también. Pero Dios diciéndole a Balaam, para que Balaam hablara: ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. He aquí es un pueblo que mora o que vive aparte y que no será contado entre las naciones, numeroso. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. En resumen, bendición. En vez de maldición, bendición para el pueblo de Israel. Y Balac, ¿cómo se puso? Furiosísimo. Oh, yo te traje a que maldijera y estás bendiciendo. ¿Qué es esto?
me está saliendo mal el negocio, vamos a otro lugar, a otro monte, a ver si ahí Dios, quién sabe si ahí Dios ve algo y cambia de opinión. Ahí me lo puedes maldecir. Segunda respuesta que Dios le da a Balaam: levántate, rey, y escucha, dame oídos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no puedo anularlo. Él no ha observado iniquidad en Jacob. Dios no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en Él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en Él. Dios lo saca de Egipto y tiene fuerzas como de ¿qué? ¿Qué cantamos ahorita en la mañana? Tiene fuerzas como de búfalo, porque no hay adivino contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. Fuerza como búfalo es una fuerza poderosísima. Puede hacer lo que quiere, porque su Dios está con él. Por una tercera vez, Balac se enoja muchísimo otra vez y dice: no, pero ¿qué es esto? Bueno, vamos a otro lugar a ver si Dios cambia de parecer. La tercera respuesta fue sin adivinación. El Espíritu de Dios vino sobre este hombre y Dios le dio un mensaje contundente al rey de Moab. Le dijo: tu pueblo va a fracasar, porque este pueblo de aquí es pueblo de Dios y es pueblo bendito. Les voy a decir algo, hermano. Que Dios, esto es un misterio, que Dios use a alguien o algo, no quiere decir que Dios aprueba a ese alguien y a ese algo. Esto es un principio muy importante. Que Dios use algo o alguien no quiere decir que Dios esté aplaudiendo y esté diciendo: sí, qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste. Ciertamente Dios usa a Balaam, porque el mismo instrumento de maldad que el rey quería para hacer daño a Israel fue el mismo instrumento que Dios usó para decirle al rey: vas a fracasar. Contra ese pueblo que es bendito por mí no hay adivino ni hay nadie que pueda. Pero que Dios use algo no quiere decir que Dios lo apruebe. Que Dios, allá en Cuba, no sé, aquí teníamos el concepto, por ejemplo, y hay muchos que han llegado a Cristo por eso. Hay otros que han sido soldados caídos. Teníamos el concepto de evangelizar. No sé si aquí saben lo que es eso. Pero que Dios usara a alguien para llevar el evangelio por medio de un noviazgo o un matrimonio o algo así, no quiere decir que Dios esté aplaudiendo eso, pero Dios puede usarlo. Todo lleva al propósito de Dios, incluso mi hermano, incluso hasta Satanás a veces, o Satanás también. Todo lo que hace puede ser también para el propósito de Dios, y es para la gloria de Dios. Dios lo controla de tal manera que aún el mal que nos pueda pasar en nuestra vida, dice la Biblia que es para nuestro bien. Por ejemplo, a lo mejor se sabe en esta ilustración de una ancianita, es una ilustración ya antigua y famosa, una ancianita que tenía hambre y pidió por periódico comida, y entonces la ancianita se identificó como cristiana, y hay una secta satánica que dice: miren, vamos a comprarle comida para que ella vea que su Dios es un Dios que no sirve para nada. Y le compraron tremenda despensa y le llevaron a la casa a la ancianita. Cuando tocaron la puerta: oh, qué bueno, pero ustedes, mira, aquí está la despensa, pero ustedes saben quién somos nosotros. ¿Quiénes son? No, nosotros somos de Satanás. Ay, qué bueno y grande es mi Dios, que aun cuando Él manda hasta el diablo obedece. Hijo, qué bueno, pasa. Así es Dios. Cuando Él manda, hasta el diablo tiene que obedecer. Contra Él no puede haber nada. Pero aunque Balaam dijo palabra de Dios, aunque Balaam fue un instrumento de Dios, él no se quedó ahí.
Todavía el lucro estaba en su corazón. Todavía la idea de ser reconocido, de ser alguien, de levantarse, estaba en su corazón, y la Biblia da evidencia de eso. En Números capítulo 24 termina la historia de Balaam. En el 25 el pueblo de Israel empezó a caer en manos de Dios mismo, porque se rebelaron contra Dios. Número 25 dice: moraba Israel en ese lugar, Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, que era un ídolo, un dios falso, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Saben por qué el pueblo hizo eso? Números 31:16 dice, hablando Dios: he aquí, por consejo de Balaam, el profeta, el adivino, ellas, las mujeres de Moab, fueron causa de que los hijos de Israel se rebelaran contra Jehová. En una de las citas que leí de las respuestas que Dios le dio a Baal para que dijera, versículo 21, Balaam dijo: él no ha observado iniquidad en Jacob y no ha visto malicia en Israel. Probablemente Balaam haya usado esto para decirle al rey de Moab: mira, contra el pueblo de Dios no hay manera de que algo externo lo afecte, no hay manera de que algo le ponga tanta presión que quiebre al pueblo de Dios. La única debilidad que puede tener el pueblo de Dios, lo único que le puede hacer daño al pueblo de Dios, es si el pueblo de Dios se rebela contra él. Por lo tanto, mi consejo es que las mujeres de tu pueblo vayan con el pueblo de Israel y lleven a adorar a otros dioses. La única manera en que se le puede hacer daño a ese pueblo tan numeroso es de esa manera. Así, Balaam consiguió también lo que estaba buscando. Dijo la palabra de Dios, pero a la vez consiguió la riqueza que quería, el honor que quería, las cosas que quería, haciendo daño al pueblo de Dios, de Israel. Entonces, ¿qué podemos decir del carácter de este hombre? Estaba más interesado en los beneficios que en hacer la voluntad de Dios. Estaba más interesado en el renombre, estaba más interesado en otras cosas, lo que tú quieras poner ahí, que en hacer lo que Dios quería. Por un lado, veía hacer la voluntad de Dios como si fuera un beneficio. Sí. Si de paso hago lo que Dios quiere y me beneficia, gloria a Dios. Pero si no, intento sacarle la vuelta a ver cómo le hago. Hacía lo que Dios decía bajo pena de muerte, pero su corazón estaba lejos de eso. ¿Qué podemos decir de su enseñanza? De la enseñanza de Balaam a Balac, rey de Moab. ¿Que fue efectivo? Tristemente, la enseñanza de este hombre fue efectiva. Logró el propósito que él quería: hacerle daño al pueblo de Dios, pero en contra del plan de Dios. Esta enseñanza llevó al pueblo a apartarse de Dios y a que sufriera las consecuencias de esto. Y la única manera de hacerle daño al pueblo era de esa manera. En Pérgamo, mi hermano, en Pérgamo y en muchas iglesias del Nuevo Testamento te vas a encontrar este problema de maestros que están apartando al pueblo de Dios. Lo vas a ver en la carta de Judas, lo vas a ver en la carta de Pedro, lo vas a ver en la carta de Gálatas. Cuando estudien con Jack Hechos van a ver destellos de estos falsos maestros y cómo se le oponían a la iglesia de Cristo. En Pérgamo había maestros que tenían ese mismo carácter dividido. Hablaban palabra de Dios, pero sus motivaciones estaban lejos de la voluntad de Dios. Estaban disfrazados como ángeles de luz, como dicen otras cartas. Retenían enseñanzas que engañaban al pueblo de Dios y los llevaba a alejarse de Dios. Vamos aunque el Nuevo Testamento el tono
que se refiere a estos falsos maestros no es así, pero vamos a pensar bonito, vamos a pensar lo más bonito posible. Vamos a pensar que a lo mejor no era con mala intención. Vamos a pensar que estas personas a lo mejor no querían hacer, sino solamente lo que querían era que los cristianos no sufrieran persecución. Que los cristianos mantuvieran su fe, pero a la vez intentaran congraciarse más con su cultura, con el paganismo, para hacer como una mezcla, para ver si la iglesia no es tan perseguida. A lo mejor no querían entrar en problemas con nadie, para que todos se sintieran a bien y a gusto. A lo mejor pensaban, Dios cambia de opinión, como Balaam. A lo mejor Dios va a cambiar de opinión. Dios cambia de opinión, a lo mejor se vuelve un poco más tolerante, a lo mejor Dios entiende por lo que estamos pasando y entonces no los deja pasar. Mi hermano, Dios en su gracia tiene paciencia con nosotros, sus hijos, y con los pecadores, es cierto. Pero Dios nunca va a tolerar el pecado, nunca. El pecado o se castigó en la cruz de Cristo para los que creen en Él y se aferran a Él. Luego, al final de los tiempos, va a ser castigado. Por tanto, dice así, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué Dios resistió a Balaam? ¿Recuerdan? La espada. ¿Con qué ahora Jesús le está diciendo a la iglesia? Le está diciendo, hey, voy a hacer guerra. ¿Con qué? Con la espada, con su palabra. Pero ¿por qué le está diciendo a la iglesia que se arrepienta y no solamente a este grupo? ¿Han notado? Porque el mandato a arrepentirse no es para este grupo tan solamente, sino para la iglesia en general. ¿Por qué? Ellos se tenían que arrepentir de que los tenían ahí y los seguían sin estorbarles en nada. Y eso demostraba una falta de amor enorme. ¿Por qué razón? Santiago capítulo 5 versículo 19. Hermano, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad de la palabra de Dios, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mi hermano, y no hablar con el hermano, no advertirle, es falta de amor. Si tú ves a tu hermano en un incendio, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Yo estoy seguro que todo lo que tú pudieras hacer por arrebatarlo de ahí y ponerlo a salvo, lo harías. Pero cuando tú ves personas que están o pensando mal o actuando mal y tú estás tranquilo, y eso no es trabajo solo para el pastor, eso es para todos como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Cuando estamos ahí, míralo, seguro se siente de lo más cómodo ahí, se está asando en el fuego, pero eso es su problema. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Yo no amo a esa gente. No me importa lo que le pase. Si se quemen, que se quemen. No me interesa. Entonces la iglesia tenía que arrepentirse porque no le estaba estorbando a estas personas, porque no los estaba llamando al arrepentimiento y porque estaban demostrando una falta de amor muy grande. Parece ser que la iglesia, esta guerra iba a ser con estas personas, pero parece ser que la iglesia iba a sufrir también ese proceso interno. Por eso le llama a arrepiéntete. Y le voy a decir algo, igual que Balaam, estas personas hablaban verdad. Estas personas en algún momento hablan verdad. Nunca un falso maestro te va a decir que es un falso maestro.
Y nunca un falso maestro, o casi nunca, aunque en TikTok y en YouTube y en Facebook últimamente están que ya se ha abierto a la cara. Así que no voy a decir 100%. Voy a decir que el falso maestro efectivo siempre te va a decir algo de verdad, pero te va a inyectar un veneno. Siempre. Y dicho sea de paso, mi hermano, la verdad siempre va a ser verdad de Dios, dígala a quien la diga. Incluso si la dice Satanás. Satanás, cuando tentó a Jesús, le dijo: tírate del pináculo, porque escrito está, voy a enviar a los ángeles a que te soporten o te aguanten o te salven. Y esa parte, eso es verdad de Dios, está escrito en la palabra. Y que la haya dicho Satanás no quiere decir que eso sea mentira. Ahora, la interpretación que Satanás le dio, la intención con la que Satanás lo dijo, es lo que hace que todo eso sea un engaño. Es lo que hace que todo eso sea como una seducción para caer en la tentación. Entonces, se puede decir verdad para que se interprete mal. Por eso, mi hermano y mi hermana, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor, ¿quién es el vencedor en esta carta? El vencedor es aquella persona que si está en ese lugar, que si se está aferrando a algo que sabe que está mal, y con esto también quiero aclarar algo antes de seguir, antes de llegar ahí. Hay enseñanzas en la palabra de Dios que son básicas, que son, por decirlo de alguna manera, lo más importante. Y ahí tenemos que estar de acuerdo toda persona que quiera seguir al Dios verdadero. Enseñanzas con respecto a la naturaleza y el carácter de Dios, Dios trino, con respecto a su naturaleza, sus atributos o su esencia. De paso, y un comercial, estamos en las iglesias en casa estudiando la naturaleza de Dios, estamos estudiando cómo es Dios. Si quieres acercarte más a Dios, las iglesias en casa están geniales ahorita, porque estamos estudiando sobre eso. Esas son enseñanzas esenciales, vitales para todo cristiano. Una distorsión en el carácter de Dios te lleva a adorar a otra cosa distinta, completa. Pero hay enseñanzas en la palabra de Dios que ya no son tan claras, que ya se prestan un poco más a poder, bueno, yo creo esto, vamos a ver qué ha creído la iglesia, vamos a buscar información, que se presta a eso también, a tener diversidad de criterios. Pero lo esencial, como decían pastores muy antiguos, en lo esencial, unidos. En lo no esencial puede haber diversidad, pero en todas las cosas, en todo, mi hermano, lo que le faltaba parte a esta iglesia, en todas las cosas, amor, tanto en lo unido como en lo diverso. El que tiene oído, mira lo que dice el Espíritu: al que venza le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabada en la piedra un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. El maná era la provisión diaria del pueblo de Israel en el desierto. Diariamente tenían una porción de esa comida sobrenatural, espiritual, de esa comida que sabía a miel con algunas cosas. Era como me imagino yo, como un cereal, pero apuntaba a una necesidad mayor, apuntaba a Cristo, a aquel que va a suplir todas las necesidades que nosotros tuviéramos. Estos falsos maestros o estas personas lo que querían es usar a Dios para un beneficio. Y aquí Dios está diciendo lo contrario. Si tú vences, si tú crees en mí, si tú te mantienes firme en mí, entonces yo voy a ser el que te voy a proveer. No vas a tener necesidad de reconocimiento, no vas a tener necesidad de querer sobresalir, porque yo voy a ser el que te voy a proveer. Yo te voy a dar del maná que está escondido de Cristo, y te voy a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Muchas personas han entendido a lo largo de los años que quiere decir un cambio radical en nuestra vida, un nombre de gloria, un nombre de victoria, un nombre donde vamos a ser renovados completamente. También pudiera tener que ver
con el sacerdocio, porque los sumos sacerdotes eran los que estaban más cerca del maná escondido en el Antiguo Testamento y eran los que tenían piedras en sus pectorales, que esas piedras tenían nombres que representaban las tribus de Israel. Y es muy probable que también Jesús esté intentando decir, el que venza, ese va a ser el real sacerdocio. Ese va a estar cerca de mí, y yo les voy a proveer diariamente. Cuando busco algo para mi gloria, o cuando buscamos algo para nuestra gloria, mi hermano, Él nos lo permite. Cuando somos hijos de Dios, Dios trata con sus hijos de manera diferente que trata con personas, aunque tiene gracia también, una gracia común, trata diferente con personas que no son cristianos. Y ese trato a veces es un poco extraño, pero coherente. A Dios no se le puede encuadrar, no se le puede meter en una caja, porque Dios es muy grande, pero lo que sí es Dios es consistente. Dios no es hombre para que mienta, ni se arrepienta. Y en la Biblia, cuando hay arrepentimiento, cuando dice Dios se arrepintió, lo que está hablando es de un dolor que sintió Dios, y más bien tiene que ver con un cambio en la actitud humana de acuerdo a su pacto. Es como si Dios tuviera en su pacto o en su contrato con el hombre dos pasos. Paso 1, el hombre me busca, doy misericordia y gracia. Paso 2, el hombre me desobedece, yo lo disciplino. Entonces, cuando el hombre cambia, entonces cambia el trato de Dios con el hombre. Es mejor siempre nosotros podamos estar en el paso de seguir a Dios y esperar su misericordia, y no en el otro paso. Pero quiero hablarles sobre algo que me pasa a mí en mi vida, y a lo mejor te sientes identificado, porque he hablado con otras personas y me han dicho, oye, ¿sabes que eso a veces me pasa a mí también? Yo tengo un anhelo en mi corazón. Cuando estaba en Cuba, era todavía, no sé si ya era novio de Ayamí o no sé qué, o ya estaba casado. Ahí había unos campamentos de jóvenes, que se reunían jóvenes de toda Cuba en el centro, en un lugar. A mí me encantaban esos campamentos. Ahí fue donde conocí a Ayamí, me encantaba. Y siempre me ha gustado la alabanza y siempre me gustaba cantar. Y cuando llegué al campamento vi el grupo de alabanza. Tocaban bien padre. Y yo quería estar ahí en el grupo de alabanza. Pero yo quería estar ahí por las razones equivocadas. Yo quería estar ahí para que vieran que tuviera buena voz. Yo quería estar ahí para que me reconocieran. Yo quería estar ahí para hacerme un nombre, para ser alguien. Y de paso, si servía a Dios, pues mejor también. ¿Ya? Eso era un extra. Pero mi corazón de verdad, lo que tenía era que mi orgullo creciera. Entonces, mi hermano, me estaba pareciendo mucho a Balaam en ese momento. ¿Y saben qué? Aunque lo intenté, Dios dijo, no. ¿Y saben qué? Llegó el día en que dije, ya está bueno, ya no quiero nada, ya no quiero hacer esto, ya ni me interesa, ya, Señor, yo lo único que quiero es seguirte y servirte y ser uno más, que no es nada malo. No quiero. Y ese día me dijeron, oye, ¿pudieras cantar con nosotros en el grupo de alabanza? ¿Yo qué? ¿What? ¿Saben por qué? Porque mi motivación había cambiado. Mi motivación había cambiado de tal manera que ya no era por orgullo. Ya no era porque quería hacerme un nombre. Ya había dejado eso. En otro momento, y este es rapidito, en otro momento me quise hacer millonario en un mes, en Cuba. Porque veía que mis amigos crecían, hacían negocios, estaban de cierta manera desarrollándose económicamente, y yo estaba dedicado al servicio de la iglesia, y yo le decía a Dios, Señor, yo estoy dedicado a ti. Y en aquel momento no sé si lo que ganaba eran $2 al mes o algo de eso. Imagínense el salario. Estoy dedicado a ti, Señor. Y estos que son cristianos también, pero no, voy a hacer otro negocio. Y claramente, aunque no está en la palabra de Dios, pero claramente Dios me había dicho, yo te voy a proveer,
tú dedícate a mí. Mis hermanos, y fui vendedor clandestino de tantas cosas y todo me salía mal. Increíblemente todo me salía mal. Luego apareció un negocio de vender computadoras, de vender celulares. Eso era el boom en aquel momento. Y como yo soy informático, dije, aquí ya voy a hacer la chamba. Aquí ya, en un mes tengo una moto, en 2 meses tengo un carro y en 4 estoy paseando con Dayami por los hoteles de Cuba. Qué rico. En ese mes, mi hermano, estaba en el lugar más céntrico de mi pueblo. Era un pueblo muy próspero. Estaba con todos los carteles que ustedes no se pueden imaginar, con toda la gangarria, con la mejor tecnología de ese momento. Y ese mes no entró una persona al lugar. El dueño del negocio pensó que yo le estaba robando y mandó a otro trabajador para que me vigilara. Y cuando el trabajador, pues nos pagaban por lo que hacíamos. Y cuando el trabajador vio que no hacía nada, dice, no me voy, aquí no entra nadie. Hicimos de todo, no entró nadie. Salgo yo del negocio, entra otra persona. Y en 15 días se hizo 30,000 pesos, que en Cuba eso es, en aquel momento era una gran suma de dinero. Porque mi motivación no era la que estaba con el Señor. Y Dios tiene un trato especial con sus hijos. Y yo te invito, mi hermano, que quiero decirte con todo esto en esta mañana. Alinea tu motivación con lo que Dios te está diciendo. ¿Acaso tú eres más fuerte que Dios? ¿Acaso crees que vas a poder pelear con Dios? ¿Acaso crees que vas a poder darle la vuelta a Dios para que las cosas te salgan como tú quieres? No, mi hermano, no funciona así. Lo siento, pero no funciona así. Y no funciona así porque Dios te ama. Si Él no te amara, Él dejara que tú hicieras lo que tú quisieras. Pero como Él te ama y tiene un plan mucho mejor para ti del que tú quieres, nos lleva a lo cortico, como diríamos en Cuba. Para terminar, mi hermano, examinemos nuestras motivaciones. Debemos estar apercibidos en la palabra de Dios de lo que el Señor quiere en nosotros, en nuestra vida, para poder caminar con Él. Debemos estar alerta en todo lo que escuchamos, ya sea aquí. No se confíen, mi hermano, se los digo como pastor, no se confíen de lo que yo predico. No se confíen de lo que se predica aquí en este lugar. Lean la Biblia, escudriñen la palabra de Dios, que sean como los cristianos de Berea. Porque los que se paran aquí no somos Dios, somos personas falibles, que podemos equivocarnos. Podemos equivocarnos. Nadie está exento de eso. Cuídense, pero más aún, si tenemos que cuidarnos aquí de eso, hermano, cuídense de TikTok, cuídense de Facebook, cuídense de YouTube. En estos días he visto varios videos interesantes. Hay una página en Facebook, que me imagino que sea chiste, que están vendiendo terrenos en el cielo a $100 el metro cuadrado. O sea, el que quiera comprar, ya sabe lo que tiene que hacer. Cuídense. La palabra de Dios es lo más seguro que hay. Y otra cosa, lo último. Los desvíos que son efectivos para mal no son de un día para otro. A poco, calando la idea, hasta que nos desviamos muy lejos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y debemos amarnos lo suficiente, al menos amarnos lo suficiente como hermanos, como iglesia, para poder decirnos, oye, creo que va por mal camino. Podemos hablarlo, no para juzgar, no para condenar, sino para decir, hey, te invito a poder pensar esto juntos, a ver qué crees de esto. Ahí hay sabiduría de Dios, ahí hay consejo de Dios, y ahí es donde Dios comienza a transformar nuestra vida. Entonces, mi hermano y mi hermana, te invito a eso, a amarnos, a ser humildes y a seguir la palabra del Señor.